Bueno, y había otra mamá que quería presentar un bebé, se quedó. ¿A dónde está la mamá que quería presentar un bebé? ¿O se fue? Se fue. Bueno, es que yo les propongo charlar antes de hacer esto, para que quede claro lo que significa. Ella lo ha entregado al Señor, al bebé. Y tiene que tener claro que ya no es suyo. Si Dios quiso que llegara, pertenece al Señor y a sus propósitos. Eso es lo que yo quiero que los papás que hacen este gesto no lo hagan sin saber de qué se trata. A veces uno piensa que lo trae al nene para que Dios lo guarde, es como un gesto así de, qué sé yo, de superstición. Che, hay que presentarlo para que no le caiga ninguna enfermedad. No es para eso. Es para que Dios lo tome y que se haga justicia, porque es de Dios ese niño. Y la madre lo reconoce. Bien, en la palabra de Dios vamos a meditar ahora. Yo les decía que el reino de Dios es un reino dinámico. Escucharon que el Señor Jesús dice: mi Padre trabaja en tiempo presente. Dijo Jesús: mi Padre trabaja. O sea que Dios está todo el tiempo trabajando. Uno por ahí piensa: Dios ya hizo su trabajo. Dice Génesis que lo hizo en 6 días. Un día creó los cielos y la tierra. Después el resto de la creación día tras día. Y en el 6.º día, ¿quién creó Dios? Al hombre. Y en el 7.º día descansó. Por ahí uno piensa que ese 7.º día dura hasta hoy, porque ya terminó su obra Dios. Pero Jesús dice: mi Padre hasta ahora trabaja. Y además dice: y yo trabajo. El reino de Dios no descansa. También está sustentando todo el tiempo la creación. No crea que los astros están en órbita porque ya quedó así como de una forma automática. La Biblia dice que Dios está manteniendo el orden de la creación. Alimenta a los pájaros, se ocupa de nosotros. El reino de Dios es un reino dinámico, no hay descanso en el reino de Dios. Y cuando Dios a nosotros nos hace participar de su reino, nos pone también un poquito de responsabilidad para colaborar con sus proyectos. En la Biblia nosotros vamos a encontrar de distintas formas que Dios expresa cómo nos involucra a nosotros en ese reino dinámico del que les estoy hablando. Un reino de constante movimiento necesita agentes, operadores, trabajadores que entiendan que van a ser parte de una maquinaria que no se detiene. Y los símbolos que Dios usa, por ejemplo, el de la guerra espiritual, es un símbolo en el que a nosotros nos anima a Dios a entender. No podemos bajar los brazos. Tenemos que estar en guardia. Tenemos que estar armados. Hay otro símbolo que es el del labrador. El labrador tiene que trabajar. Y ese símbolo, que tiene que ver con el reino de Dios, nos indica que el Señor nos pone a nosotros a colaborar en sus campos. Nos entrega de sus recursos para que nosotros los hagamos producir. ¿Qué nos da Dios como labradores? Semilla. ¿Cuál viene siendo la semilla? La palabra de Dios. Y nos anima a nosotros a entrar a su reino como labradores, como guerreros y también como constructores. Ese símbolo es en el que me quiero enfocar ahora. Nosotros estamos edificando el reino de Dios. Y el reino de Dios, como le digo, es dinámico. No es que la construcción llegó a término en algún momento, sino que dice el apóstol Pablo: mire, cada uno como sobreedifica. El Señor ha puesto un fundamento tan firme que nosotros podemos sobreedificar hasta que nos vamos de esta tierra y aún vamos a quedar en deuda. ¿Sí? Así que te invito a meditar en esto. Dios nos invita como colaboradores a ingresar a su reino, a batallar siempre, a sembrar siempre y a construir siempre, tanto nuestra vida como aquella zona donde Dios nos puso a servir. Estamos construyendo. Ahora le digo que Dios entrega recursos para que le sirvamos, para que trabajemos en su reino. ¿Sí? Si hablamos de la guerra, ¿qué recursos nos da Dios? ¿Están dormidos? A la guerra, ¿con qué recursos se va? Con armamento. ¿Y el armamento quién lo provee?
Dios. Dios provee los recursos para que nosotros ingresemos a su reino y estemos en actividad. Ahora, hay un recurso que Dios espera que proveamos nosotros a esa maquinaria de su reino. ¿Sí? Está en acción el reino de Dios. Nos invita y dice, aquí están todos los elementos, falta uno, el recurso humano sería. Diga, soy yo. Son poquitos, che. Dios quiere incluirnos en su obra. Por eso Pablo dice, somos colaboradores de Dios. Somos colaboradores de Dios. Y Él nos ha hecho colaboradores competentes. O sea que Dios nos ha hecho especialistas para cada una de esas obras a las que nos ha convocado. Nos ha enrolado al ejército, nos ha contratado para la viña y nos ha puesto también al frente de una construcción maravillosa, el reino de Dios. Nos ha entregado las herramientas y los materiales y espera que nosotros pongamos nuestro ánimo, nuestro deseo, nuestra fuerza, nuestra pasión. Pongamos nuestra voluntad en su reino. Llenemos nuestro corazón del deseo de hacer su voluntad. Ahora usted pensará, ¿podremos estar siempre de ánimo? Si ese reino es tan dinámico y yo me suelo agotar, ¿no tendrá que el Señor proveer de algún suplente que venga? Porque yo entiendo, el reino de Dios no se puede detener. Pero a mí que me trajo a participar, a veces me faltan fuerzas, a veces me canso. ¿Usted se cansa a veces? ¿Alguno de ustedes se ha cansado alguna vez? Niños, digan la verdad. ¿A qué hora se levantan? Con eso les voy a decir si se cansan o no. Y algunos que no se cansan y duermen. ¿Ah? ¿A las 6 te levantas? Bien ahí. Bueno, uno piensa que a lo mejor no le da la batería, no le alcanzan las energías, porque el desgaste de la vida, el roce con las cosas de este mundo, las responsabilidades y las distintas circunstancias que nos tocan atravesar, a veces nos pinchan. Y uno dice, al reino de Dios voy a poder participar cuando el Señor recargue mis fuerzas, porque ahora he desfallecido. Voy a estar a un costadito por un tiempo. Bueno, quiero decirles que aún las fuerzas que Dios espera que nosotros como colaboradores pongamos a su disposición, aún nuestras fuerzas vienen de una fuente inagotable. Aún nuestras fuerzas son de Él. Y quiero que me sigan con este estudio, ¿sí? Porque a veces uno se mira a sí mismo y dice, esta pila ya hay que tirarla, no se puede recargar. Mi vida está como para quedar ahí en donde están los desechos. Se queda ahí a un costado. Yo, no cuenten conmigo por ahora. Una vuelta dijo un hombre, estoy de vacaciones espirituales. Las demás cosas estoy trabajando, pero las cosas de Dios estoy de vacaciones espirituales. Resulta que se murió, ¿sabían? ¿Les conté ese hombre? Resulta que iba caminando ya difunto y se encuentra con el portero en el cielo y el portero le señala un cartel que decía cerrado por vacaciones. Bueno, es una historia que le estoy contando. Él dijo, yo estoy de vacaciones espirituales, por ahora no voy a servirle a Dios. Y cuando llegó allá confiado como que se iba al cielo, había un cartel que decía cerrado por vacaciones. ¡Qué ironía! Es un chiste. Salmo capítulo 84, voy a leerles. Este salmo habla de lo maravilloso que es estar en la casa de Dios. Usted debe valorar lo que es la casa de Dios. Aun cuando le faltan fuerzas y no tiene ánimo de venir a la iglesia, entienda que hay un lugar maravilloso que Dios ha preparado para usted, en donde va a proveerle el sustento, la proteína, el energizante, la fuerza que usted necesita para andar el camino del Señor. ¿Sí? Porque se nos ha invitado a un desafío importante, ser parte del reino de Dios. Requerimos de sus fuerzas, necesitamos de sus fuerzas.
El Salmo habla de lo que hace la casa de Dios, en adoración y buscando a Dios dentro de nuestro ser, cómo nos provee de ese gozo, de esa esperanza, ese consuelo, la comunión de los hermanos y la presencia de Dios. ¿Cuánto poder trae a nuestra vida, mi hermano? ¿Dónde lo va a encontrar sino en la casa de Dios? De eso habla este Salmo. Pero voy a leerle algunos versículos, desde el versículo 5, que dice: bienaventurado el hombre, y aquí vamos a decir la persona, porque es dirigido al hombre, pero es incluyente. Se escribió así la palabra de Dios, está hablando en general. Bienaventurado el que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Es maravilloso, quiero meditar en esto. Le decía, el reino de Dios necesita gente con energía. A veces nos falta la energía, pero esta palabra nos está haciendo muy puntual acerca de las energías que Dios espera. No son las nuestras, no alcanzan, siempre estarán en deuda. Las energías, la fuerza que Dios espera para que andemos su reino y para que le sirvamos, están en Él. Y además dice: dichoso, bienaventurado el que entiende este principio y encuentra en Dios sus fuerzas. Mis hermanos, recién se nos acabaron las pilas de este. Y tuvieron que salir a comprar los hermanos, porque se agotan las cosas en este mundo. Y si compramos pilas recargables, hay que estarlas metiendo en la corriente cada tanto para que se recarguen. Tenemos un mundo natural con muchos límites. Acá todo se agota, y acá en la tierra todo se extingue, aún este planeta. Y lo que parecen recursos ilimitados se agotarán. Pero bienaventurado el que tiene en el Señor sus fuerzas, porque Dios permanece. Y esa fuente poderosa de poder, ojalá la encuentre, mi hermano, en el momento de mayor debilidad y compruebes este milagro. Es una fuente generosa, está esperando tu confianza. A veces nosotros decimos: no tengo fuerza, y ahí me quedo, porque no hay esperanza. Pero lo que Dios espera es ese gesto de fe que dice: yo no tengo fuerza, pero seguro que Dios tiene. Me voy a buscar. Bienaventurado, dichoso, aquel que tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos. Hay momentos que nos debilitan, y acá lo dice el versículo 6. Atravesando el valle de lágrimas. Yo creo que es una frase que podemos entender, pensando que la Biblia se refiere a valles como a momentos extensos de nuestra vida en donde generalmente la estamos pasando mal. Porque cuando se refiere al valle de sombra y de muerte, no es algo que nos inspire descanso o esperanza o paz, sino que es un momento de estrechez de nuestra vida. Y se refiere a ese momento de estrechez de nuestra vida como un valle. Se refiere también a un valle de huesos secos. Se habla por ahí del valle de Josafat, valles de juicio. Cuando la Biblia habla la palabra valle, está hablando de algo que parece que no tiene fin. Nuestra vida muchas veces está en algún valle en el que parece que la meta se nos aleja. El alivio está cada día más lejos. Y cuando habla de lágrimas, está hablando de un tiempo en el que no llegamos al fin de ese dolor, y es tan serio y tan grave que nos provoca llanto. Un valle de lágrimas es un tiempo de dolor extendido, ¿se entiende? ¿Alguna vez le pasó algo así? ¿Atravesaron ustedes algún valle de lágrimas? Es un tiempo como que nos debilita lo máximo. No solo nos deshidratamos de llorar. ¿Quiénes son más llorones, los hombres o las mujeres? Las mujeres, los hombres, las mujeres, los jóvenes, los viejos. ¿Quiénes son más llorones? En realidad el ser humano
al ser humano Dios lo hizo con esas debilidades emocionales. A veces nosotros estamos amargados, tristes, sin consuelo o sin esperanza. Y todas estas cosas que nos golpean, que provocan estas emociones, nos hacen sentir débiles e incapaces. La palabra de Dios dice que hay una fuente cuando uno está en esa condición. Por mucho que se prolongue, hay fuerzas en Dios. Y cuando uno va a Él, en ese valle de lágrimas, ingresa a esa fuente y se conecta con Dios, y se irá de poder en poder y verá a Dios. ¿Sabe quién escribió este salmo? A ver si dice ahí. Salmo de los hijos de Coré. Bueno, esta mañana le dije a los hermanos que era un salmo de David, por no leer. Y me quedé con la duda. Es un salmo escrito por gente desconocida, pero que Dios quiso que estuviese en nuestro conocimiento. Y yo le dije a los hermanos, lo escribió David. Vamos a ver sobre la vida de David, a ver cómo él aplicaba la palabra. Vamos a ir a ver la vida de David en un valle de lágrimas. Samuel capítulo 30, primera de Samuel capítulo 30, le voy a invitar a buscar. ¿Qué le produce a usted más dolor? ¿El luto? ¿Pérdidas económicas? ¿Malas noticias? Y son distintas emociones, ¿no? Dice Pato, dice el estado de nervio que le trajo la noticia de los médicos. Hay una vida en su vientre. Y cuando hay un bebé y es tan frágil y le dice el médico, mire, tiene que ir, te anda mal el corazón. Y cuántas otras cosas que le dijeron hasta que el bebé nació. Me imagino las emociones y cómo se cruzaban los pensamientos en ella. Y eso duró unos cuantos meses. Hasta que ahora tiene ahí el Mateo que duerme nomás. Atravesó un valle. Y ella dice, buscaba la oración. Porque eso, si no vamos a Dios, mis hermanos, nosotros no somos de fierro, nosotros no somos como las demás criaturas. Dios nos hizo con esas emociones que pueden jugarnos en contra si no las traemos a su presencia. Por eso el Señor dice, vengan a mí, los que están trabajados y cargados, vengan a mí. ¿Por qué Dios querrá eso? Señor, vení vos a nosotros, mirá que estamos aquí en la batalla, venís. No, vengan ustedes a mí, que los haré descansar. Y funciona. Ese ha sido el testimonio de Pato, funciona. Veamos cómo ocurrió con el rey David. Dice, cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziklag. Pero le voy a tener que contar cómo es la historia porque no me van a entender. El rey David andaba peregrinando con sus hombres, viendo cómo escapar. Era un prófugo. En este momento no era rey. Yo digo el rey. Todavía no era rey. Era un hombre al que Dios le había hecho grandes promesas, pero estaba escapando por su vida. Y como en su personalidad y su carácter de líder había encontrado gente que le siguiera y que tuviese esa esperanza de que él iba a gobernar Israel, se habían juntado muchos hombres con él. Y los hombres venían con su familia. Y como había tanta batalla alrededor, que los de Amalek, que los filisteos, que estos de acá y estos de allá, él tenía que protegerse con algún reino poderoso y se hizo amigo de los filisteos. ¿Sabe que los filisteos eran enemigos del pueblo de Dios? Él, que debía ser rey en el pueblo de Dios, había sido expulsado por el rey en el presente. El rey anterior lo echó y quería matarlo y lo perseguía y lo buscaba. Y él encontró refugio en los enemigos. ¿No le ha pasado algo parecido alguna vez? Los suyos no lo quieren. ¿Y quién lo quiere? Los que debieran ser enemigos. Así que estos enemigos lo tomaron y lo cubrieron. Un hombre que había andado por el desierto y había salvado su vida en reiteradas oportunidades, de cuánto complot y cuántas veces quisieron matarlo. Se cubrió con sus enemigos. Pero cuando sus enemigos iban a la guerra contra
su pueblo, los filisteos dijeron, no lo traigamos a este, nos va a jugar en contra. Cuando estemos contra los hebreos, el que viene por nosotros se va a poner contra nosotros. Y lo volvieron a echar. Así anduvo peregrinando. Entonces dijo, bueno, volvamos al campamento donde hemos dejado nuestras mujeres y nuestros niños y encontremos un tiempo de calma ahí. Pero cuando llegaron descubrieron que los de Amalek habían prendido fuego al campamento y no había nadie ahí. Desde el versículo 2 dice, se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Lo que sí, no le habían dado muerte a nadie, los habían tomado como prisioneros, como esclavos, sino que los habían llevado para seguir el camino. Vino pues David ahí, a su ciudad, a ese campamento, y aquí estaba todo quemado, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron la voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam y Abigail, también eran cautivas. Y se angustió David. Se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura. Escuchen cuántas emociones. Angustia, amargura, llanto. El pueblo estaba en amargura y hablaban de apedrearlo, cada uno, por causa de sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Dios. Y este hombre hace la diferencia. Este hombre aplicó el principio del Salmo 84. Bienaventurado el que tiene en ti sus fuerzas. Atravesando el valle de las lágrimas, lo cambian en estanque y van de poder en poder. No sé cuántos días venían huyendo y moviendo campamento, cuántos días para ir a buscar un poco de reposo, de descanso, y encuentran el campamento quemado y las mujeres llevadas cautivas con sus niños. Lloraron, dice, hasta que no le quedaron fuerzas. Entiende la situación, hermanos, los habían despojado, ya no había esperanza. Ahí estaban de rodillas, entregados, regalados. Pero David se fortaleció en Jehová. Me encantan estos peros en la palabra de Dios. Qué lindo cuando la Biblia dice pero. Porque una circunstancia triste y oscura, cuando alguien aplica un principio espiritual y se va por fe a buscar a Dios, ahí hay un pero que cambia todo. Yo les voy a leer cómo terminó la historia, pero quiero que meditemos en esto. ¿Alguna vez te despojaron? ¿Sí? Y lloraste hasta que te quedaste sin fuerza. ¿Y qué puede hacer uno después de llorar tanto? La gente está enojada con vos. Nadie te va a apoyar. Es más, te quieren apedrear. Estás solo. Pero David se fortaleció en Dios. Él sabía que ahí había poder. Y que del poder de Dios podía ir de poder en poder. Maté a un gigante. Hice batallas extraordinarias. Y el poder se me ha terminado. Necesito un nuevo poder. ¿A dónde voy cuando necesito nuevas fuerzas? ¿A dónde vas cuando necesitas reponer tus energías? Cuando te sentís tan debilitado que solamente te queda ganas de llorar y entregarte. ¿A dónde vas? David se fortaleció en Jehová. Versículo 8. Y consultó a Jehová, diciendo, perseguiré a estos merodeadores. Eso está en el versículo 8. Pero es importante lo que dice el versículo 7. Cuando David se fortalece en el Señor, lo que hace es ir al sacerdote a escuchar palabra de Dios. Yo le pregunto, ¿usted escucha a Dios en sus momentos de crisis? Cuando usted busca a Dios, ¿sabe que Dios quiere decirle cómo salir de cada situación? Él quiere participar, quiere iluminarte. El rey David sabía que Dios quería hablar con él. Tenía esa confianza. Trajo al sacerdote y le puso el éfod, dice el versículo 7. Y el éfod es un símbolo de la voz de Dios a través del sacerdote,
No iba a hablar con una persona, iba a hablar con Dios. Él se fortaleció en Dios y quería escuchar a Dios. Y le preguntó: Señor, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y el Señor dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y sus 600 hombres con que estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos, y David siguió adelante con 400 hombres. ¿Cuántos llevaba? Dijimos, a ver si están despiertos. 600. Pero dice en este versículo 10 que siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que estaban cansados. Le hago una pregunta: ¿cuántos estarían cansados de los 600? Piensen en el movimiento previo. No andaban en 4x4 ahí, andaban a pie. Habían llorado todos, todos se habían angustiado, todos habían tenido los mismos golpes. ¿Por qué algunos estaban más cansados que otros? Sería que estaban más viejos. Esos no habían hecho fierros en el gimnasio. No, lo que entendemos es que había uno que se fortaleció en Dios, y ese inspiró a través de su ánimo a 400 hombres que lo acompañaron. Otros 200 probablemente quedaron ahí en su amargura y su frustración. ¿Y usted de cuál grupo es? Es de los que escuchan palabra de Dios, escuchan la solución que Dios propone, la victoria que Dios promete, y van a la victoria aún sin fuerzas. ¿O es de esos que dicen: no tengo fuerza y me quedo? ¿A qué grupo pertenece, mi hermano? Mire cómo le fue a los 400. El versículo 11 dice: hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, le dieron de comer, comió, le dieron de beber y bebió. Versículo 12, también le dieron un pedazo de masa de higo seco y racimos de pasa, y luego que comió este hombre, volvió su espíritu a él, porque no había comido ni bebido en 3 días. Y le dijo David: ¿quién eres tú? ¿De dónde eres? Este hombre le dijo que andaba con esos merodeadores. Y dice que lo tiraron porque estaba enfermo. ¿No es Dios ahí? ¿No es Dios proveyendo señales? ¿No está Dios queriendo sacarte en victoria siempre, y algo te provee, y alguna señal, y alguna indicación, y alguna luz, y algún egipcio que se cruza en tu camino? Confía, mi hermano. Cuando vas a buscar a Dios, Dios viene. No solo te entrega fuerza, te señala el camino, te da una orden, y aún en tu debilidad tienes que obedecerla. Voy a leer un poquito más adelante. El versículo 15, le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y el hombre le dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré con esa gente. Es difícil encontrar a los merodeadores en el desierto. Necesitaban un guía. ¿Qué les dio el Señor? Un guía. Y lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo, bebiendo y haciendo fiesta. Por todo el botín que se habían quedado, todo lo que pertenecía a David y a sus hombres, lo tenían ellos. Por todo aquel botín hicieron fiesta, porque habían tomado de tierra de los filisteos y de tierra de Judá. Y David, dice la palabra de Dios, los hirió. ¿Cómo estaba David con los suyos? Cansado. Habían llorado mucho, habían hablado de apedrearlo, se habían enojado, estaban emocionalmente colapsados, pero dice la palabra de Dios que los hirieron desde la noche, desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino que los más jóvenes montaron en camello y huyeron. Versículo 18, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo liberó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, ni chica ni grande, así hijos como hijas, de ese robo que habían padecido. Dios es fiel, hermanos.
Bienaventurado el que tiene esta confianza. En Dios están mis fuerzas, aunque yo esté tan quebrado, emocionalmente enojado, emocionalmente amargado, emocionalmente tan triste que lloro hasta que me faltan las fuerzas. Bienaventurado si aún en esa condición encuentras en Dios tus fuerzas. Funciona este principio. Irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Yo digo que vieron a Dios en acción ahí. Dios estuvo de su lado. Ellos no tenían fuerzas, las fuerzas vinieron del Señor. Y esto funciona con nosotros, está en toda la palabra de Dios, es promesa del Señor. Bienaventurado, dice la palabra de Dios, el que entiende este principio. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, alzarán alas como las águilas, andarán, no se cansarán, correrán, no se fatigarán. Aunque sean jóvenes, dice, pueden flaquear, pueden cansarse, pero los que esperan en Jehová tendrán fuerza. Si, hermano, te está faltando la fuerza, si alguna tristeza te hizo entrar en un valle largo de lágrimas, entendé este principio. Y si aún no estás padeciendo estas circunstancias, tenerlo presente, porque puede atravesar en el futuro tu vida, tu familia, algún valle de lágrimas. Tenés una fuente que te fortalece, y aún en la angustia y la tristeza que tanto debilita, el Señor puede darte victoria. Dos principios que te voy a recordar. El primero lo he mencionado varias veces, la confianza. En el Señor están tus fuerzas. Confía, no te va a mezquinar. En su trono de gracia hay lo que te hace falta. Si es consuelo, hay consuelo. Si es esperanza, hay esperanza. Si estás desahuciado y tenés mucha tristeza, ahí en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Ahí vas a encontrar para que tus emociones se equilibren. Hay que tener confianza en Dios. Su trono de gracia está disponible y abierto para que ingresemos, dice, confiadamente a buscar esa fuerza que hoy necesita tu vida. Pero no solo confianza. El pasaje dice, bienaventurado aquel que tiene en el Señor sus fuerzas y en cuyo corazón están sus caminos. Porque si tu corazón está lleno del camino de Dios y no de los tuyos, si tu deseo es hacer su voluntad y seguir sus órdenes, no va a fallar este principio. Buscás su reino y tenés su poder. Querés hacer su voluntad y agradarle a cualquier precio, y entonces el Señor respalda tu vida, trae victoria, te acompaña, va con vos a la victoria y despoja al enemigo. Solo que tu corazón esté lleno de su camino. ¿Tu corazón está lleno del camino del Señor? Quiere decir los proyectos de Dios, los pensamientos de Dios. ¿Eso llena tu alma? Si es así, hermano, va a andar al desafío en obediencia, porque Dios dice, anda que voy a estar con vos. Anda porque lo vas a alcanzar. Anda porque vas a recuperar lo que perdiste. Anda porque te prometo, mi presencia irá contigo y tendrás descanso. Si en tu corazón están sus caminos y si tenés en él tu fuerza, esto funciona. Quiero pedirle que se ponga de pie. Yo quiero leer Isaías capítulo 40. Y después vamos a escuchar una canción que a lo mejor usted la conoce y capaz que la cantamos juntos. Isaías capítulo 40. Los últimos versículos de este capítulo son preciosos para mí. Me gustaría que te lo aprendas de memoria. ¿Puede ser? Isaías 40, 28 al 31. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece. No se cansa Dios. No se agotan sus fuerzas. Tiene tanto que le da al que le pide. No es una batería de esas poderosas que se pueden llegar a agotar. No es algo creado que se puede extinguir. Es Dios.
No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan, se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Él aumenta las fuerzas al que confía en Él, y las aumenta y las lleva de gloria en gloria. Así como al búfalo, Dios provee de fuerza, mi hermano. Vaya a su trono, tenga en Él sus recursos. Sus recursos no alcanzan, pero confía, hay suficiente en el trono de Dios. Te bendigo, iglesia. Yo quiero que escuchemos esta canción y vamos a levantar nuestras manos esperando que lo que la canción... Porque cuando uno levanta los brazos, ¿qué está haciendo? Se está rindiendo. Cuando vos te dicen manos arriba, si no te querés rendir, bueno, atenete a las consecuencias. Pero cuando uno dice, no, yo levanto las manos y me rindo porque el que está enfrente más poderoso es que yo. ¿Cuánto nos conviene rendirnos ante el poder de Dios? Nos conviene, es negocio. La canción dice, levanto mis manos aunque no tenga fuerzas. Vamos a orarla, ¿eh? Mientras la cantamos. Si la encontraste, Ale. Y si no, la cantamos lo mismo. Señor, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mis problemas. Confísalo con tus labios. Todo el mundo cantando conmigo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. A ver los coros. Levanto mis manos. A cada hermano, Padre, a cada hermano que vino hoy debilitado, cansado. A ti venimos, Señor, ahora. Mil problemas. Tú eres nuestra fuente. Y aquí venimos a rendirnos. Abrimos nuestro corazón. Al cielo conmigo. Hemos venido a ti que nos llamas. Aldo tus Renueva la iglesia, Padre. Padre, renuévanos. que comienzas a sentir. Multiplica las fuerzas de aquel que está debilitado. Úngenos, Señor, ahora. Unción del cielo. Esperamos la unción del cielo. Derrámala, mi Señor. Poder de Dios, poder de Dios. Fuego. Lo mismo estoy sintiendo ahora mismo. Se van tus cargas y tus problemas también.
Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará en mi boca de continuo. En Jehová se gloriará mi alma. ¿Usted cree que ha llegado a la fuente y que el Señor cumple con su promesa? Usted tiene nueva fuerza. No se mire usted. No diga sigo igual. No, usted ha cambiado. Porque Dios lo dice. Él da fuerzas al que está cansado. Usted vino a la fuente. Dios es fiel. Usted ha sido renovado. Créalo. Quiero saber si hay alguien que a lo mejor vino por primera vez. No sé si está con alguna de estas emociones que hemos mencionado, cargados, o ha llegado al Señor con lágrimas, con alguna angustia. A lo mejor nada de esto, pero dice, yo quiero de Dios. Y quiere entregarle su vida al Señor. Quiero saber si hay alguna visita que hoy quiere entregar su vida al Señor. Levánteme la mano donde está, que vamos a orar también por su vida.